Continuando con el tema de los tops o operadores de textura, vamos a ver, ya vimos operadores o operadores de textura que funcionan como input, pero ahora queremos modificadores, elementos que nos permitan modificar esta información o estos píxeles. Para eso les voy a mostrar algunos, pero primero lo que necesitamos es, por ejemplo, agregar un input. Vamos a utilizar un círculo. Para este círculo vamos a modificar la resolución 1280 por 720. Y vamos a achicar nuestro círculo. Luego de esto vamos a ver, por ejemplo, cómo podemos modificar esto. Tenemos opciones como un blur. El blur nos permite, perdón, el blur nos permite desenfocarlo. Voy a dejar aquí un null para dejar siempre el orden. Input, modificador, salida. Lo voy a llamar out1 y lo voy a dejar imagen en el fondo. Y tenemos nuestra imagen. Voy a aplicar color. ¿Cómo puedo aplicarle color a estos elementos? C. Todo lo que es out voy a dejarlo como rosado. Input, un amarillo. Y el modificador, morado. Así vamos a identificar qué hace cada uno. Por ejemplo, tenemos este modificador. Voy a llamarlos modificadores o elementos que agregan, porque hay modificadores, podría ser una categoría que hay algunos que distorsionan la imagen, otros que simplemente agregan algo. Por ejemplo, el blur para mí distorsiona esta imagen, desde lo que partió a lo que es, deformó ese círculo. Pero también voy a agregar, por ejemplo, un transform, y el transform que me permite es agregar algo o también deformar. Pero en este caso quiero agregar un fondo negro, no quiero ver esta grilla de cuadros grises. Entonces, ¿cómo lo podría hacer? Voy a activar el com over background color y voy a activar, ahora está negro, voy a activar el alfa que es 1. Lo dejé en negro. Entonces, la figura, este círculo sigue siendo, está en blur, pero simplemente agregué algo. Obviamente, para poder deformar, podría agregar esta escala, modificar la escala y ya está deformando nuestra figura. Al escalarlo, obviamente tengan cuidado con la resolución, los píxeles, porque estábamos estirando. Pero voy a agregarlo como naranjo, ¿ya? Para que podamos diferenciar input, tenemos después un modificador, un elemento que agrega y nuestra salida. Entonces, hemos conocido lo que es el blur y lo que es el transform. El transform, obviamente, también podemos mover nuestra imagen. ¿Qué elementos más tenemos? Por ejemplo, voy a desactivar el blur. Hacerlo bueno, podemos apretar acá y no funciona más. Y quiero hacer un círculo que tenga un ruido. Por ejemplo, que más que un ruido se deforme en el contorno. ¿Cómo lo podríamos hacer? Podríamos pensar en teoría, necesitamos agregar un ruido alrededor. ¿Cómo creamos un ruido? Noise, ruido. Y necesitamos que ambos sean de la misma resolución. Este tiene 256 por 256 y este lo habíamos cambiado a 1280 por 720. ¿Cómo podemos hacerlo? De dos formas. La primera es ir a Common, agregar la resolución y tenemos nuestro ruido con esa resolución. O voy a borrar, salir desde nuestro círculo, presionar tabulador, agregar un noise. ¿Y qué hace esto? Crea un noise con el círculo junto, pero mantiene la resolución. ¿Y esto por qué? Porque si vamos a output de nuestro ruido, nos dice que queremos, solo quiero un ruido, y en el command dice salida de resolución según el input, es lo que conectamos. Es decir, reconoce la resolución de este objeto. Entonces tenemos nuestro ruido. ¿Cómo podemos deformar nuestro círculo? Otro deformador es uno que se llama displace. Aquí dice display, dice causa como un warped edge,
deforma o la imagen, por decirlo así. Y aquí me refiero, voy a conectar, aquí me pide el input, que es lo que tengo, y lo que voy a desplazar. Siempre se me olvidan las palabras en español, perdón. Pero display es, voy a desplazar con nuestro ruido. Siempre, siempre la primera vez que lo conectan, va a ser un caos. Y uno dice, lo destruye. No, 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 no se preocupen, no se preocupen. Lo que sucede es que el display es demasiado sensible. Entonces lo que tenemos que hacer es ir a display weight de nuestro display y modificar en vez de 1 a 0.01 para X y lo mismo para Y, 0.01. Y ya como pueden ver tenemos nuestro círculo con este ruido. Puedo modificar la intensidad, más ruidoso, menos ruidoso. O podríamos ir a transform. Si yo muevo esto, puedo generar un círculo que se mueva. Entonces, voy a utilizar el mismo código que usé en el video anterior, que es el único creo que vamos a ver para animar, que es abstime.seconds multiplicado, siempre en números pequeños, para que el ruido no se vuelva loco, 0.1. Y vemos que se mueve. Si queremos que se mueva más, selecciono acá y digo quizás 0.5. Ahí está. Y ustedes pueden ir viendo cómo se mueve el ruido y cómo es afectado el círculo. Podemos decir. Y pueden probar qué sucede si mueven diferentes elementos. El contraste afecta. Voy a control Z. Si lo quieren, por ejemplo, más ruidoso o menos, voy a dejarlo en 1. Entonces, voy a aplicar color. Tenemos un elemento que es el displace, que literal modifica nuestra esfera. Perdón, nuestro círculo. Ahora voy a modificar el input. Entonces, por ejemplo, aquí es una regla. Si quiero agregar, por ejemplo, un movie file in, para que afecte a todo esto, esta mi resolución, sí, tendría que estar conectando aquí y de nuevo acá. Entonces, un orden que tenemos que tener es, voy a agregar aquí un null y voy a conectar aquí. Entonces, ¿qué nos permite? Que si tenemos un nuevo objeto, simplemente modifico acá. Y está modificando, haciendo absolutamente lo mismo. Podría agregar muchos inputs. Por ejemplo, voy a agregar aquí otro objeto. Por ejemplo, la mariposa. La mariposa, ¿qué resolución tiene? 512 por 512. Voy a agregar el fit que aprendimos en el video pasado. Fit. Y vamos a modificarle la resolución. 280 por 720. Y voy a conectar. Podría tener el mismo. Entonces también cansa esto de estar conectando una y otra vez. Entonces, Designer, ¿qué hizo? Creó un elemento que se llama switch. Que voy a conectarlos todos. ¿Y qué me permite? Voy a conectarlo esto aquí. ¿Qué me permite decir cuál quieres ver? El 0. El 0 es el círculo. El 1 es el movie file in. El 2 es el fit. Entonces, podría estar agregando todos los que yo quiera, pero solo el switch controla cuál debo previsualizar para seguir adelante. ¿Ya? Entonces, tenemos estos dos deformadores, por decirlo así, el blur. El transform puede agregar o deformar también. Pero, por ejemplo, voy a hacer la banana 1. Otro elemento que podemos agregar es uno que se llama, perdón, aquí, mirror. El mirror o espejo nos permite tener nuestra banana. Opciones. Pueden aquí ir jugando. Voy a dejar todo en 0. Perdón, moví la rotación. Podemos con 0,0 flipear la imagen en X o flipear la imagen en Y o en ambas. ¿Ya? Tenemos opciones. Podemos decir, voy a dejarlo en 0.5, 0.5 como estaba. Pero podemos mover la rotación. Voy a dejarlo en 90 como espejo. Y podemos generar cosas raras como esto. Hacer un flip, dar la vuelta. Podemos ver qué afecta si vamos generando esto. Por ejemplo, el repeat se va repitiendo en nuestra imagen. Quizás en nuestra imagen no. Podemos dejar un 90.
Voy a dejarlo también como un modificador morado. Y podría agregar nuevamente un mirror. ¿Por qué no? Y de nuevo empezar a modificar a ver qué pasa. Voy a, por ejemplo, y podría manejar desde dónde se afecta. Y hacer cosas raras solo con una banana o un plátano o como se diga dependiendo del país. ¿Ya? Si no les gusta pueden simplemente desactivar y tener el que necesitan. ¿Qué podemos hacer más? Voy a agregar aquí un level. El level lo mostré en el video pasado, muy simple, pero el level puede modificar el brillo, pueden ver el brillo, la gama, el gamma o el contraste. Vamos a dejar una banana o plátano bien saturado. Em, podemos activar el blur si quieren. Más intensidad, menos intensidad. Podemos hacer que este displace sea más invasivo. No tanto, me fui, como diríamos en Chile, al chancho, pero me fui al extremo. Quizás 2. Ahí, 2,5. Vamos a desactivar el blur y ahí podemos ver qué está sucediendo. Entonces también tenemos el level que nos permite modificar esto, o también podemos en post modificar la opacidad de este objeto. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Y como último, o como dos últimos más, voy a agregar aquí, este también es un modificador. Hay otro que me gusta mucho usar que es el HSV Adjust, y es solamente porque maneja mejor la saturación y podemos modificar el Hue Offset, que es la gama de color que queremos tener. ¿Ya? Entonces tenemos esta opción de modificar el color. Voy a dejar mi banana morada. Modificador morado. ¿Y qué más tenemos? El último es el edge. ¿Qué es el edge? El edge en inglés significa, o en español significa los bordes. Voy a agregar un edge. O voy a sacar uno de acá para que vean edge. El edge. Si me voy a acercar, detecta los bordes de esta imagen. Podemos generar, quiero detectar más borde. Pueden manejar aquí en step también el detalle. Pueden dejar el black que no sea quizás solo al exterior, ahí van viendo más detalle, menos o más detalle. Yo, por ejemplo, lo que hago mucho con el Edge es cuando quiero mucho detalle, selecciono esto, digo, me gusta mucho, voy a agregar un level. El level, recuerden que puedo controlar la opacidad, porque a veces es demasiado. Voy a dejarlo en 0,5, que es el 50%. Y luego quiero unirlo a mi imagen con un composite. Voy a unirlo y voy a decir que va en el add como un brillo y me genera este borde. Si quiero lo puedo dejar más pronunciado o menos. Entonces puedo buscar algo que me gusta. En 0,5 me gustaba. Entonces, de una banana o un plátano tenemos esta figura. ¿Y qué más podemos hacer? Con el composite, que recuerden que es lo llamo yo como deformador. Podemos agregar un noise. Voy a agregar un noise como detalle, si es lo que les tinca o no, o si les gusta un noise. Voy a decir que sea lo más pequeño posible. Voy a dejar de nuevo un level, que el level me va a permitir manejar su opacidad. Y de nuevo agregar un composite. Y es solamente porque quiero agregar un efecto como de granulado, como de película. Siempre olvido, creo que es en o en overlay. Siempre olvido cuál es. Creo es en overlay. Bajo la opacidad, solo como un detalle. Quizá ustedes no lo ven, pero les voy a dejar compartido este proyecto. Entonces, voy a dejarlo muy, 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 muy en detalle. Podría dejarlo más. Y ya tenemos nuestra figura que nace de un plátano. Obviamente puedo probar con los demás. Con el círculo no va a cambiar mucho porque es un color, no tiene gradiente. Con la mariposa sucede eso. Y voy a agregarme a mí, device, divide in, yo,
Voy a ir a conectarme a ver cómo me veo yo. 0, 1, 2. Y aquí estoy yo. Oh, soy un monstruo. Voy a dejar de nuevo la banana. 0, 1. Entonces es eso. Estos son algunos de los elementos que pueden utilizar. Ah, y me faltaba algo muy, muy, muy importante. Y es acá. Siempre voy a dejar el transform al final. Voy a conectar acá. Y voy a dejar el transform al final. ¿Por qué? Porque el transform actualmente solo me está agregando un color en el fondo. ¿Y es por qué? Porque yo puedo manejar mi objeto en transparencia aquí. ¿Y qué quiere decir? Voy a mover aquí. Hay una herramienta. Voy a dejar aquí un null como inicio. Lo voy a pintar. Todos los null los voy a pintar de este. Que es el feedback. Y el feedback podría decirse que recuerda el frame pasado. Es decir, si por ejemplo me detuve en el 279, está recordando el 278. Y así sucesivamente según los que yo quiero que recuerde. El feedback, voy a agregar aquí un level. Y vamos a agregar un composite. Este siempre es perdón, ahí está. Composite. Este siempre es el mismo orden. El feedback que necesita dice target top, el composite. El composite va a ir en maximum y voy a conectar. Y voy a bajar la intensidad. Y se ve que genera como un pasado. Por ejemplo, se los voy a mostrar. Voy a conectar mi null a esto. Sin el feedback. Y lo ven. Con el feedback genera algo. Podría darle más opacidad y ahí se nota más. Sin feedback, con feedback. Para que se note más, lo que podría hacer es agregar aquí un transform y puedo decir que ese frame del pasado que está recordando lo escale quizás más pequeño. Y puedo generar esto hacia atrás o puedo generar esto hacia adelante. Uy, me gustó esto, lo voy a postear. Pero bueno, y cuando lo vean van a decir, ah, es la banana. Es el plátano. Con un plátano hemos hecho una visual. Ni siquiera yo me lo esperaba. Lo voy a guardar. Pero bueno. Y en el feedback también en paletas tenemos en imágenes, tenemos esta misma opción. Aquí lo tienen rotando la imagen, por ejemplo. Pero genera otro tipo de imagen. Voy a agregar aquí, por ejemplo, conectarlo a mi level. Y pueden manejar lo mismo, la intensidad de ese feedback. Y es otro tipo de feedback. Puedo acercarme y decir, ah, aquí agregaron aquí está mi in, tiene un feedback, un level, un over y tienen este efecto que es wet dry. Pero a mí me gusta más el mío, el infinito. Entonces, repasando, tenemos inputs, tenemos un switch para seleccionar cuál input queremos ver, agregamos un display que modifica nuestra imagen mediante un ruido y recuerden números muy muy bajos. El mirror, que lo decimos espejo, si quieren doble espejo o no. Un blur, lo voy a dejar sin blur o con blur. Agregamos un feedback. Voy a agregar morado. Composite, agregamos un level para saturar. Agregamos un modificador de color. Agregamos un detalle de edge encima. Y luego agregamos un noise para el detalle. Y automáticamente aquí al crear un overlay le dejó el fondo negro, así que no es necesario este transform y tenemos nuestra visual. Y de verdad con una banana hicimos algo. Así que prueben y a ver qué les sale. Seguimos con otro tipo de tops que les va a servir más adelante. Así que nos vemos. Chao.